Listo. Bueno, vamos a iniciar con las clasificaciones. Este es el inicio para todo el segmento de afasias que vamos a ver a lo largo de estos meses, me parece, o semanas. No, no tanto, no tanto. Yo quisiera, pero no. Bueno, un mes sí nos vamos a llevar, yo creo. Tiene un mes, sí. Bueno, vamos a iniciar. Como tal, vamos a ir desde la definición, lo que es una afasia o lo que, bueno, muchas personas consideran diferentes tipos de definiciones. Ahorita vamos a ver cómo diferentes personas han pensado a lo largo de estos años, ¿no? Lo consideraban como una afasia, bueno, una afasia, una alteración en la capacidad para utilizar el lenguaje. Bain y Ovcharova, ahorita vamos a ver más adelante sobre ello. Un déficit en la comunicación verbal resultante de un daño cerebral, una pérdida adquirida en el lenguaje como resultado de algún daño cerebral y caracterizado por errores en la producción, parafasias, fallas en la comprensión y dificultades para hallar palabras. Bueno, en Benson menciona una pérdida o trastorno en el lenguaje causado por un daño cerebral. Digo, hay muchísimas definiciones, algunas engloban más que otras. Ahorita también vamos a ver cómo en las clasificaciones diferentes personas, diferentes autores o diferentes médicos clasifican, o psicólogos, clasifican diferentes las afasias. Y bueno, como generalidad, tenemos que son diferentes variedades bueno, han sido propuestas por diferentes autores y bueno, dentro de muchos autores que hay, los antilocalizacionistas han intentado estudiar las afasias sin diferenciar grupos de síndromes para hallar que aún así se requiere alguna sistematización. Y durante los años se ha logrado un avance considerable en el establecimiento de correlaciones clínico-anatómicas de los diferentes tipos de afasias. Esta, pues, obviamente, por todos los avances en la tecnología. Antes, pues, obviamente, no había como tal estudios de imagen tan específicos y tan avanzados como tenemos el día de ahora, ¿no? Y, bueno, en conjunto se encuentran más de 20 clasificaciones diferentes de las afasias y bueno, nada más es importante tener presente dos puntos. Uno, algunas de estas clasificaciones han jugado un papel sobresaliente en la práctica clínica y en la investigación fundamental. Y dos, las confusiones parten básicamente de la denominación y la separación de los grupos de afasias, más que los perfiles clínicos de los trastornos en el lenguaje. Eh, Obviamente, pues previamente también va a depender mucho del lugar de donde residas o donde vivas. Eh, Como tal, pues vamos a hablar de las clasificaciones de Luria, las clasificaciones del grupo de Boston. Eh, Muchas de estas, por ejemplo, Luria en la Unión Soviética y en los países europeos y en Latinoamérica es un poco más utilizada y las del grupo de Benson son mucho más utilizadas en el mundo angloparlante. Y bueno, como tal, todo inicia, todo esto, este mundo de las afasias, inicia desde el 18 de abril de 1861, donde Paul Broca presenta ante la Sociedad Antropológica de París el caso del paciente Le Borgne. Ese paciente, bueno, se menciona en la historia que ese paciente presentaba desde la infancia, sufría ataques epilépticos y a la edad de 30 años ya había perdido la capacidad para hablar. El sujeto comprendía todo lo que se le decía, pero a todo le contestaba tan. Era solamente lo que él contestaba. Entonces, por lo mismo, a él se le llamó el paciente tan, ¿no? Frecuentemente gesticulaba para tratar de expresarse y sobre la marcha, sobre el tiempo, presentó ya progresivamente debilidad en la mano derecha y finalmente llegó hasta una parálisis. Y ya más o menos hasta los 44 años ya no podía ponerse de pie ni caminar. En ese entonces, Paul Broca, él estuvo bajo observación de él desde el 11 de abril, lo que se menciona así, y el paciente falleció el 17, entonces estuvo 6 días, ¿no?, a cargo de Paul Broca. Y
lo que presenta Broca ante la sociedad, perdón, es el examen del cerebro. Es una simple inspección que aparecía una marcada atrofia de la región frontoparietal. Y ahí es donde más o menos pues, inicia este, el, el- el querer pues, conocer un poco más sobre esto, ¿no? A pesar de que desde 1825, o sea, ya 20, casi, perdón, 40 años, casi previo, Boyan localiza el órgano del lenguaje en las regiones frontales del cerebro y que en 1836 GDAX señala que existe una relación entre los trastornos del lenguaje y las lesiones de hemisferio izquierdo. Entonces ya se estaba empezando a conocer en estos inicios, ¿no? Solamente todavía no se llegaba a tanto, no daba todavía el conocimiento para tanto. Broca distingue en este momento dos tipos de alteraciones centrales del lenguaje, lo menciona como afemia y amnesia verbal. Eh, se menciona, la afemia se caracteriza por dificultad para combinar los movimientos de los órganos articulatorios y en la amnesia verbal hay una pérdida de la relación entre las ideas y la palabra correspondiente. Este, a diferencia de la afemia, en la amnesia verbal se encuentra alterada la comprensión de las palabras. También Trousseau propone reemplazar el término de afemia por el de afasia. Ahí es donde empieza a agarrar como más pues reconocimiento, se puede decir, bueno, sí lo menciono, como en la sociedad, y ya se empieza a cambiar el término de afemia por afasia. 3 años después de las primeras observaciones de Broca, Wernicke describe otro tipo de afasia, esta originada por lesiones en la primera circunvolución temporal. Y eh, bueno, en el paciente había mantenido las facultades intelectuales, pero no comprendía el lenguaje. ¿Y qué más? Bueno, pues sí, es parte de la primera circunvolución del temporal. Y bueno, iniciando ya con los autores, digo, son muchísimos, hay más, obviamente, metí, digo, como con los más relevantes, los traté de poner un poco en orden cronológica, hay uno más o menos se saltan, pero bueno, Lichtiem, él presenta un esquema de clasificación de las afasias al que posteriormente Wernicke intentará darle un soporte anatómico, razón por la cual se le conoce frecuentemente como en la literatura como la clasificación de Lichtiem-Wernicke o esquema clásico de las afasias. Se parte en dos distintas lógicas. La afasia puede ser motora o sensorial. Y la afasia 2, la afasia mantiene el lenguaje interno subcortical o lo altera, transcortical. La conservación del lenguaje interno se determina según exista o no una alteración en la escritura y en la lectura. Esta es una forma intermedia de perturbación. Y de esta manera se infiere que las afasias subcorticales no alteran el lenguaje interno, como el lenguaje repetitivo. En Jackson, también, bueno, uno de los autores, formula una crítica quizá demasiado compleja para las consideraciones del momento. Una lesión cerebral conlleva dos tipos de síntomas negativos: la pérdida específica del lenguaje, en el caso de las afasias, o de decremento, y síntomas positivos o incremento, el cual implica la liberación de la actividad de los centros nerviosos de un nivel menor. Finkelberg y Kussmaul, perdón, es diferente, sostiene un punto de vista similar, quienes consideran que la afasia es la manifestación de una alteración simbólica más general y que la función simbólica se realiza todo el cerebro en conjunto, aunque pueden existir formas de asimbolias parciales y globales. Muchas de estas, o sea, bueno, algunas de estas que le estoy mencionando no tienen demasiada relevancia, o sea, se mencionan solamente en el mundo como los inicios de... Ay, Dios. ¿No me estoy cortando? Es que me salió que mi internet estaba medio... Bueno, ¿en qué estaba? Mm, bueno, es el inicio de todas las clasificaciones como tal, o sea, cómo se llegó hasta donde estamos. Liebman, en 1900, señala que puede existir alteraciones de los movimientos voluntarios y dirigidos sin que exista parálisis.
Dificultad de coordinación o pérdida de la sensibilidad. En este tipo de alteraciones se denomina apraxia. Puede existir apraxia de cualquier acto motriz dirigido de los movimientos requeridos para la realización del lenguaje. Señaló que no todos los síntomas afásicos pueden incluirse en la categoría de apraxia, ya que en la práctica se encuentran pacientes con afasia motora, pero sin alteraciones apráxicas. Ay, Dios. Ay, Dios. Okay. Mary, en 1906, presenta una crítica fundamental a las consideraciones de entonces acerca de las afasias, la que dará origen a una discusión entre los que participan los principales investigadores del momento. Y esto señala que los pacientes de Broca presentan alteraciones cerebrales considerablemente amplias y estas no se encuentran limitadas a la tercera circunvolución frontal. La región lesionada de la fascia motora no coincide con la llamada áreas de Broca y afirma solo existe un tipo de afasia. Esta es la fascia sensorial de Wernicke, cuyo aspecto central está representado por una alteración del intelecto. Entonces, bueno, a lo largo de estos años, obviamente, se dan diferentes tipos de clasificaciones. Bueno, esta de Mary, ella clasifica como anartria, afasia, afasia temporal, afasia de Él, las... José Carlos, era hombre. Pierre Mary, Marie. ay, sí, perdón, Sí, Pierre Marie, ya estoy cambiando después de tantos años. perdón, sí es cierto. La afasia de la circunvolución angular y la global. Ella. Ya estamos muy inclusivos. Pero pues, no, pues pobre hombre, o sea, de hace tantos años ya que le cambia, pues como que no. Dejerin, en 1914, él trata de limitar las regiones cerebrales que participan en el lenguaje, considerando la existencia de dos aspectos principales del lenguaje. Un aspecto sensorial, dado por las estructuras motoras de las articulaciones, y esto permite distinguir una región amplia del cerebro que participa en los distintos aspectos de la realización del lenguaje. Von Monacau, en 1914 igual, observa que el acto lingüístico es imposible realizarlo sin la generalización simbólica de diferentes categorías de estímulos, por lo que no es factible relacionarle con la actividad de diferentes centros orgánicos y puede alterarse como consecuencia de lesiones en zonas amplias de la corteza cerebral. La etiología del foco de la lesión, su velocidad de desarrollo, el tiempo de existencia y muchos otros factores inciden sobre la dinámica del fenómeno clínico de la afasia. Y de esta manera, por afasia motora sensorial se entiende un grupo amplio de síntomas diversos, variables en distintos pacientes o en el mismo paciente en diferentes momentos. Eso está medio terrible, ya lo comentaremos. En, en 1934, Kleist, pues casi, yo digo que viendo solamente el dibujo que tenemos aquí abajo, podemos ver que pues él era uno de los localizacionistas. Y bueno, supone que la corteza cerebral se pueden localizar los centros de determinadas funciones, no solamente los simples, sino también funciones tan complejas como la comprensión de los números, el cálculo, la lectura y aún el yo personal y social. Su mapa de localizaciones tuvo una enorme acogida y fue apoyada posteriormente por la doctrina tópica de Bob, y según la cual el cerebro está compuesto por un mosaico de pequeños órganos, cada uno de los cuales desempeña una función particular. En la actualidad, pues bueno, no muchos apoyan estas ideas, donde si te lesionas específicamente un área, te va a fallar el dedo meñique. Pues. O sea, bueno, eso es a lo que iba, no vas a poder decir la R, que en algunos casos pudiera ser, pero no es en general en todos. Eso obviamente hay que diferenciar. Esta es parte de la clasificación de muchas clasificaciones. Este cuadro incluye a muchas de las que se hablan. Clays lo dividía en mudez verbal, sordera, repetición, amnésica y anártrica. O sea, una división medio extraña a la actualidad, ¿no? Realmente.
Henschen, en 1920, concluye que cada grupo de neuronas en el cerebro convierte en el proceso de aprendizaje en receptáculos de engramas específicos, los cuales se utilizan posteriormente en la percepción y en el lenguaje, entre otras cosas. La lesión de estos grupos neuronales causa alteración de la audición, la circunvolución transversal de Henschen, sordera verbal, regiones posteriores y media de la primera circunvolución temporal, y ceguera verbal, circunvolución angular, afemia, base de la tercera circunvolución frontal, y disartria, región inferior de la circunvolución precentral. Y, ay Dios, bueno, ahorita viene la tabla. Goldstein, en 1922, señala las perturbaciones del habla están relacionados con las lesiones de las estructuras sensoriales correspondientes, auditivas, visuales y kinestésicas. Y la alteración del lenguaje interno se acompaña siempre de la disrupción de la capacidad de abstracción, la cual depende de la lesión de la lesión de las regiones centrales de la corteza. En todas las lesiones del cerebro aparecen alteraciones de la actitud abstracta. En estos mismos años, ¿quién más estaba? Había otro participante en estos años, pero se me perdió. Me parece que fue Freud, Sigmund Freud. Bueno, años más atrás, toma una perspectiva muy parecida, donde él también comparte no, pero no fue en estos años. Perdón, me equivoqué. Ahorita les voy a hablar de él. Goldstein lo divide en central motora, sensorial, central, transcortical motora, transcortical, ecolalia y amnésica. Otra vez divisiones un poco extrañas, ¿no? Head, discípulo de Jackson, que hemos hablado previamente, examinó muchas lesiones cerebrales durante la Primera Guerra Mundial. Ante todo, señala que los síntomas afásicos son básicamente diferentes de los síntomas señalados en la clínica de la apraxia verbal y de la agnosia verbal, y define entonces afasia como una alteración en la formulación simbólica y en su expresión, definición que rebasa la esfera puramente verbal. Bueno, en la expresión verbal, sintáctica pura, nominal y semántica. Weisenberg y Bright, en 1935, utilizan una clasificación que permite incluir diversidad de síntomas observados y que constituye el resultado del examen de un número considerable de sujetos con trastornos centrales del lenguaje. Para ello utilizan baterías de pruebas cuantificables y los resultados hallados en pacientes afásicos se compara con los logrados en la población de sujetos normales. Ellos proponen los grupos de la división pues como expresiva, receptiva verbal, amnésica y expresiva. Luria, en sus años mozos, intentará retomar el problema al señalar que existen dos y aún tres formas diferentes de la fascia motora, una de las cuales, la fascia motora aferente, puede considerarse auténticamente como una apraxia, donde la expresión verbal se puede alterar de manera distinta en la base de cada una de las alteraciones que subyacen mecanismos diferentes. También intenta distinguir cuáles son los mecanismos implicados en los diferentes tipos de perturbaciones del lenguaje y con base en este criterio establece una clasificación sistémica de las alteraciones afásicas. Esta, bueno, como tal, no me metí tanto en la clasificación, porque obviamente vamos a estar viendo una por una durante este mes, que vamos a estar repasando el tema de afasias, pero bueno, pues ya todos sabemos, la divide en motora eferente, sensorial, motora aferente, dinámica motora y semántica amnésica. ¿De dónde obtuviste esa lámina? ¿Mande, doctor? En el libro, quizás lo tomaste de algún otro lado, porque él es uno de los que no hace referencia de Se está cortando, soy solo yo. parte Tiempo, se está cortando.
motora. Esa la diapositiva, pero no es así como lo frecuente de encontrar o de checar. O sea, él no hace la división de sensorial ni dinámica motora. La dinámica es solo una entidad independiente de la afasia motora eferente, de la afasia motora aferente. Y él sí considera, recuérdenlo, la fase acústico-agnóstica, la fase acústico-amnésica, la semántica y la amnésica. Son los 7 tipos que vamos a estar revisando y que los resúmenes que me han enviado sus compañeros, checaremos luego los sinónimos que tienen en relación a otras clasificaciones, principalmente la de Wood-Glass y Kaplan o la de Peña Casanova. Ok, al principio no, se me cortó un poquito, pero sí, sí, ay, Dios. Pues sí, vamos a estar viendo todas las diferentes clasificaciones. Como había mencionado la autora, la acústico-agnóstica, la acústico-amnésica, la amnésica, semántica, motora eferente y aferente, y la dinámica. Goodglass y Meyer establecieron que las afasias sensoriales se altera la selección y la utilización de los medios léxicos y fonémicos, en tanto que en la afasia de Broca se altera la posibilidad combinatoria en las frases y la utilización de secuencias fonológicas. En la afasia sensorial se encuentra jergafasia, parafasia, dificultad en la selección de palabras, lo que causa problemas para determinar el lugar que le corresponde a cada palabra en la secuencia fonológica. Igual dificultad en la selección de fonemas, y esto hace que el lenguaje del afásico sea difícil de comprender. En la fase de Broca aparece estereotipia, perseveraciones, estilo telegráfico, lo que supone una limitación en las posibilidades combinatorias del lenguaje. Y, ay, no sé por qué no está, bueno, ahorita sale la tabla. Hicken y Angelergus estudiaron una extensa población de 214 pacientes diestros con lesión del hemisferio izquierdo e intentaron correlacionar el grado y tipo de alteración del lenguaje con cada una de las variantes topográficas de la lesión según 3 parámetros: el sitio, el tamaño y el curso. Su primera gran conclusión es que existe una correspondencia entre la gravedad en la alteración del lenguaje y el tamaño de la lesión. Alteración máxima del lenguaje se alcanza en lesiones masivas que incluyen las regiones frontoparietales y parieto-temporo-occipital. Señala la necesidad de reconocer la existencia de zonas funcionales del lenguaje y contraposición a las concepciones estrechamente localizacionistas. Y bueno, esa es la división de Hicken. Gramática sensorial, conducción, transcortical motora, transcortical sensorial, amnésica y motora pura. Sigue Bay. Bay señala que cualquier subclasificación de las afasias no solo es inútil, sino también peligrosa, ya que las características particulares de un paciente, aunque de interés teórico, poseen poco valor para predecir una localización particular. Exactamente lo opuesto que sostiene Geschwin, al afirmar que la conducta de un paciente es posible construir una predecible, perdón, conociendo el foco de la lesión. Bueno, así se creía previamente, no exactamente como lo he mencionado ahorita, si te lastimas cierta región del cerebro no te va a funcionar, no vas a poder pronunciar cierta palabra o cierto fonema. Y enfatiza que, al menos teóricamente, se puede conocer todas las perturbaciones de comportamiento en un paciente si se identifica el foco de lesión. Como tal, Bay dividía de esta manera como disartria cortical, sensorial, ecolalia y amnésica. Benson en 1967 bueno, parte de su clasificación es como pues, de 2 tipos, se puede decir. La afasia no fluente, que se determina cuando el paciente logra menos de 50 palabras en un minuto. Se observa un esfuerzo considerable de su verbalización, con pobre articulación, frases cortas o palabras simples, notable disprosodia
y utilización frecuentemente de sustantivos. Y la fascia fluente se determina cuando el paciente logra entre 100 y 200 palabras en un minuto. Se observa fácil producción, buena articulación, frases con extensión normal y calidad prosódica normal, pero tendencia a omitir palabras y algunos casos con presencia de parafasias. Bain y Ovcharova señalan que el problema psicológico y neurológico básico en el estudio de las afasias es responder a la pregunta de si en la base de tales perturbaciones se encuentran un defecto amnésico, intelectual o simbólico, o si por lo contrario la afasia se debe entender como el resultado de la modificación de los fundamentos sensormotores del lenguaje, consecuente a la alteración de aquellas regiones centrales de la corteza cerebral que unifican la actividad de los centros sensoriales o motores. Goodglass y Kaplan señalan que las alteraciones en la fascia y su correspondiente clasificación no pueden, en general, ser deducidas mediante un análisis que sería lógico para el proceso normal del lenguaje, sino que se deducen empíricamente. La evaluación a través de la prueba de Boston para el diagnóstico de la fascia continúa como la tradición de enfocar el examen por un análisis psicológico y, por otro lado, como una valoración de las funciones relacionadas con el lenguaje y como un problema de correlación entre los aspectos neurológicos y los síntomas correspondientes. Y parece que sí es esta, ¿no? Como la diría. De Broca de Wernicke, conducción anómica global, motora transcortical y sensorial transcortical. Bueno, hablando del grupo de Boston, hay diferentes autores dentro de esto. Se distinguen tres tipos básicos de afasias corticales. La afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, y además incluye las afasias transcorticales o afasias de las áreas limítrofes del lenguaje. ¿Qué más? Doctora, en el grupo de Boston también se incluye, es que no me acuerdo dónde dejé la tabla. Pues incluye la global, ¿no? Sí, No, perdón, sí, acá lo están. incluye. La anómica y la femia. Es Broca, Wernicke, conducción, transcortical motora, transcortical sensorial, transcortical. Pero ese cuadrito es lo que nos estás leyendo es la clasificación de Benson. Yo creo que en el otro que está horizontal debe aparecer la que A ver, pasaste sí, previamente. cierto, acá Ahí está. debe de estar. Eh, Sí, él sí considera que haya una global. sí, afemia global, anómica, transcortical motora, transcortical sensorial. A la femia, José Carlos, de Broca, Wernicke, conducción, anómica global, motora transcortical y sensorial transcortical. Estos son los tipos que ellos hacen su clasificación y ellos tienen a bien tener los datos de fluente o no fluente y en base a eso también las subdivide. Sí, ahí creo que la femia era de Benson. Se me fue. Sí, esa es arriba. Peña Casanova menciona que el concepto de síndrome, que en una fascia pueden aparecer. Alguien mandó un mensaje, permítame. Dice doctor, entonces Luria no toma en cuenta si el lenguaje es fluente o no fluente. No, no, Héctor. Prácticamente lo de la fluencia es con Goodglass y Kaplan. Más bien Luria hace esta clasificación sistemática en los famosos eslabones que estuvimos repasando cuando se vio la clase del sistema funcional del lenguaje. Y entonces, en base a cada una de esas áreas, es que diseña la clasificación que conocemos pues de los años 64, 60 hasta la fecha. No olviden que él tuvo la oportunidad pues de hacer muchísimas autopsias en todos aquellos pacientes cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí parte mucho pues toda esta fisiopatología que él pues encontró y hace
define esa clasificación que conocemos en la actualidad. Okay. Comentó que gracias, doctora. Héctor. Sí, ya vi. Ah, perdón. Bueno, los La tipos clásicos de... tecnología a mí no se me da, pero a ustedes sí, lo poquito que he aprendido, bueno, ustedes ahora con los webinars de la AMCAO, pues más o menos ahí les sé, pero no crees que a mí me da mucho eso. Pero nos tendremos que acostumbrar por largo tiempo. Hay que adaptarse, doctora, porque sí, parece que va a estar por Exacto. mucho tiempo esto. Sí, 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 hoy me lo dijeron. Sí, parece que hasta mediados del próximo año, ¿no? Exactamente. Bueno, los tipos clásicos de afasias como Y primer... respira hondo y profundo porque así va a ser. ¿Cómo, cómo? Que respires hondo y profundo porque así va a ser en los Ah, primeros 6 meses del ya, ya, próximo año. ya tiró el suspiro. Sí. Bueno, bueno, vamos a volver con esta diapositiva. Mencionan que el concepto de síndrome, que es una afasia, pueden aparecer en distintas localizaciones cerebrales alteradas. Los tipos clásicos de afasia como primer paso orientativo sobre las características clínicas fundamentales y macroscópicas de los pacientes. La clasificación tradicional de las afasias se basa en los rendimientos del paciente y en la serie de variables fundamentales: lenguaje espontáneo, comprensión, repetición y denominación. Esta, bueno, la foto es un poco vieja, doctora, pero es la única que encontré así más o menos completa, donde venía toda la división. Igual de Broca, de Wernicke, de conducción, global transcortical mixta, motora transcortical, sensorial transcortical y anómica. Y lo que sigue. Bueno, dentro de la clasificación de los trastornos afásicos, pues, también hay la de según Benson y Ardila, que puede ser, pues bueno, es como un cuadro, ¿no? Parece, que puede ser perisilviana, o extrasilviana, o prerolándica, o postrolándica. Este, Se incluyen, bueno, pues todas, ¿no? Las de Broca, las de conducción, las de Wernicke y las extrasilvianas. Que la motor tipo 1 es la síndrome prefrontal dorsolateral izquierdo, el tipo 2, síndrome temporooccipital, y extrasilviana motora tipo 2, prerolándica, sería síndrome del área motora suplementaria, y extrasilviana postrolándica, bueno, sí, ¿no? Sí, sería el síndrome de parieto occipital angular. Y, Esa a mí no me gusta porque hace una mezcolanza entre lo que es lenguaje y lo que es lo conductual, o sea, las regiones prefrontales y todo ese lóbulo frontal que se encarga de la conducta. uh-huh. Es cierto que es muy importante, pero nada que ver las características de un síndrome prefrontal y un síndrome frontal con las características de la afasia. Nada le quita que al sujeto, aparte de estar afásico, pues esté desfrontalizado aparte. Entonces, muy respetable a Ardila. Me extraña porque Ardila todavía alcanzó a estudiar, a hacer su maestría con Luria, pero pues bueno, ha cambiado. Le falló, doctora. Sí, exactamente. Ya se le olvidó. Bueno, pues dentro de las clasificaciones de los autores, bueno, mencionamos varias desde los 1800, que es el siglo XIX, hasta la fecha, ¿no? Digo, las más recientes. Obviamente cada uno va a variar dependiendo de el, el estudio que se haga. Con las tecnologías, obviamente se mencionó al principio, con las tecnologías ha habido algunos cambios, pero no significativos, en los diferentes tipos de cómo quieren clasificar las afasias, pero pues se siguen manteniendo muchas clasificaciones de antes, que pues casi casi sin estudios así tan específicos están en lo correcto. O sea, también pues así es bastante impresionante. Estamos hablando de hace 50, 60 años, que son estas clasificaciones, que pues en la mayoría están en lo correcto y no necesitaron ni de tomografía, ni de resonancia, ni de nada. Como tal,
pues, las que vamos a estar revisando, la acústico-agnóstica, la acústico-amnésica, la amnésica, la semántica, la motora aferente, la motora aferente y la dinámica. Pues, obviamente van dentro o sea, tienen una comparativa pues al menos con la de Benson, que es la más, bueno, la del grupo de Boston, pero pues obviamente son diferentes, ¿no? Y me parece que Se acabó. sí, pues sí, de clasificaciones sí es. Digo, pues con las que la que nos tenemos que quedar, pues son las de Luria, ¿no? Así es. Bueno, después de que expuso su compañero, yo quiero hacerles algunos comentarios. Existen en otros libros, artículos, que ustedes podrán checar, y sobre todo antes del año 1900, hubo mucha gente no dedicada a la medicina, como por ejemplo pintores como Miguel Ángel, por ejemplo. Previo a Broca, hay otras aseveraciones que hablan desde los evangelios, de cómo Hipócrates consideraba lo que en esos años pensaban que era una afasia, y mucha gente fue ayudando, o sea, yo considero como poniendo un granito de arena, pues para tener lo que en la actualidad tenemos, sobre todo con las principales clasificaciones, la de Luria, la de Peña Casanova, la de Douglas y Kaplan, la de Kertes, que es muy parecida. Entonces, todo esto pues ha sido a lo largo de todo este tiempo, han pasado muchísimos, pero muchos años. Claro que en la actualidad pues contamos con todos los estudios de imagen. Ustedes ven más recientemente pues la tractografía, el PET, que ayuda de una manera muy importante. Más sin embargo, si nosotros no contamos al evaluar a un paciente con un estudio de imagen, sí podemos pensar o creer dónde pueda estar la lesión de acuerdo a las características clínicas. Es cierto que no es la mejor opción. Es cierto que siempre es preferible contar con el estudio de imagen como para poder corroborar. Ya lo verán cuando roten, no sé si conmigo o con Martín, que las pruebas son muy sensibles para cuando uno los aplica e ir viendo y anotando las características que presenta para poder decir este es este tipo o no este tipo de afasia. Entonces, mucho es de historia, muchos son de términos que en la actualidad ya no se usan. Es cierto que la primera clasificación, la de Broca, pues es la que tiene así como su punto de partida, nada que ver con lo que conocemos hoy, con lo que siempre se ha quedado en el transcurso de todo este tiempo, pues que esta tercera circunvolución frontal ascendente izquierda, pues es donde está localizada esa área y que al lesionarse, pues bueno, ocasiona algún trastorno. Entonces, nosotros, para fines de estudio y de SUPUEM, pues está anotada la clasificación de Luria. Esa es la que empezaremos a ver con la patología. También es importante considerar que dentro son 7 tipos y si le agregamos la global, bueno, pues serían 8, pero ya se fijaron que solamente en una que otra clasificación está considerada la global. Luria no la considera, pero es un hecho que la encontramos y que sí existe esa patología. Y hablamos de trastorno global cuando este sujeto tiene comprometidos 2 eslabones de ese sistema funcional del lenguaje. Es válido decir que pueda tener una fascia motora eferente con un componente acústico agnóstico o una fascia motora eferente con un componente aferente, por ejemplo. Eh, Hay veces que no las encontramos de forma pura, hay veces que encontramos así combinaciones, siempre se pondrá la que tenga mayor peso en primer lugar y secundariamente el componente. Uno que más quisiera
que aparecieran tal cual dice el libro, pero oh triste realidad que muchas de las veces no es así. No tenemos que olvidar que en todas ellas puede tener problemas para denominar, por ejemplo, pero es diferente el mecanismo que se presenta en cada una de ellas. Por ejemplo, en la fascia motora eferente, el sujeto no puede denominar y decir me casa, pero no porque no tenga esa capacidad, sino porque la afección primordial se encuentra en toda esa parte motora de esa melodía cinética que necesitamos para poder emitir la palabra casa. El sujeto con una fascia acústico-agnóstica tampoco puede denominar, pero no puede denominar porque no me comprende, porque hagan de cuenta como que yo le hablo en ruso y pues para nada, y por eso él tiene en su lenguaje tiene una jergafasia, miles de neologismos, de parafasias literales, que obviamente pues no entendemos. Igual sí dice, pero pues nosotros no entendemos. Entonces el mecanismo es diferente. Y así será para los otros tipos de afasia por los cuales no pueda estar bien la denominación, por ejemplo. Sí es necesario que aprendamos pues las características primordiales para que cuando veamos al paciente tengamos así como un punto de partida. Sí cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, pero en la medida que uno trate de leer, de buscar, pues es en la medida que ustedes lo van a ir aprendiendo. De primera instancia, cuando uno ve al paciente, pues cuesta trabajo. Y sobre todo, pues cuando su lenguaje expresivo está muy limitado o le tenemos que hacer como varias preguntas y preguntarle lo mismo, pues porque su comprensión está comprometida. Pero en la medida que se estudie un poquito más y se vea, siempre tendremos que buscar la posibilidad de ver cómo está tanto el lenguaje espontáneo como la comprensión. Ya cuando se toque el tema de evaluación, bueno, pues ya comentaremos al respecto de cada una de ellas, pero pues sí es importante que lo considere. En esta patología de la fascia van a influir importantemente los factores cronósticos. En primer lugar, la edad. Anteriormente se decía que esta patología era de las personas adultas mayores y ahora en la actualidad, de unos años a la fecha, pues eso no es cierto. En gente joven podemos encontrar afasia. Mucha gente que tiene alguna enfermedad inmunológica, verbigracia, un lupus o cosas de estas, pues se presenta. El género son más frecuentes en los varones que en las mujeres. Tienen mejor recuperación la mujer en relación al hombre, pero todo dependerá del sitio y del tamaño de la lesión. No es lo mismo encontrar lesiones de 1 centímetro, de 2, de 3, que una lesión que abarcó prácticamente todo el hemisferio y entonces la clínica pues nos lo dirá. También es importante pues todas las enfermedades que el sujeto tenga previo, su estado premórbido. La inmensa mayoría de todos estos pacientes siempre cursan con tristeza, con depresión, con una negación terrible. Entonces, es importante que lo consideremos y que se envíe al psiquiatra como para que le den algún medicamento que pueda mejorar y eso se vea reflejado cuando empieza a recibir la rehabilitación, porque muchas de las veces no reciben este tratamiento y entonces pues van a la terapia, pero pues van a llorar 50 minutos, pues porque no se les puede dar ningún ejercicio, porque todo es llanto en ese tiempo. Entonces sí es bien importante considerar el núcleo familiar sumamente importante. Cuando van conmigo, o sea, la o el esposo, o la o los hijos, o el familiar que vaya, le dejan a uno una impresión de que lo vamos a cuidar, lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar, pero la realidad como tal, pues se ve reflejada cuando empiezan la terapia, porque con las terapias, pues es una
visita continua de ellas, 1 o 2 veces a la semana, y bueno, ellas se percatan de muchísimas más cosas que nosotros, pero sí es importante sensibilizar que esto es a largo plazo, esto no es a corto tiempo, que habrá que esperar a que se lleven a cabo todas las indicaciones que nosotros demos y que veremos la posibilidad en cuanto a la recuperación, porque invariablemente todos los familiares, cuando uno concluye la evaluación y que reciben la terapia, consideran que después de que se les dé 3 o 6 meses va a volver a hablar el paciente como antes lo hacía. Todo dependerá del tipo de afasia. Entonces, siempre hemos de ser reservados y decir que tenemos que exponerlo, que se lleven a cabo todas las indicaciones, muy importante su control médico, y que luego veremos los avances que se puedan tener. Y que el apoyo en casa, pues es importante. En la rehabilitación se habla de que si el paciente pudiera llevar terapia diaria, pues sería lo óptimo. Mas, sin embargo, institucionalmente, pues no es así. Ustedes ya lo habrán visto con los chiquillos. Bueno, pues con los adultos es igual. Hemos llegado a tener lista de espera, entonces eso pues limita mucho. Eh, entonces el apoyo en casa pues siempre será muy importante para que pueda haber buenos avances, porque muchos familiares consideran que ya lo llevaron, que ya le hicieron todo lo que había que hacer y como que recibe la terapia 1 hora a la semana y con eso ya va a hablar, y pues eso no es cierto. Entonces sí es necesario, cuando se entregue el informe, como comentar esa parte para que lo considere. ¿Dudas? Creo que, bueno, no he puesto nada en el chat, doctora. No, Dulce dice que todo está claro. Ay, qué bueno, Dulce. Marco también, qué bueno, Marco, me da mucho gusto. ¿Y todos los demás? Bueno, como nadie quiere contestar, no contesten. Bueno, pero sí les quiero yo comentar otra cosa. Le pedí a Héctor que me enviara el ROI